el encendido de la cámara. ¿De acuerdo? Aquí está el botón de encendido. Es conveniente que la batería se ponga con la cámara apagada. Siempre hay que fijarse que tiene unas pestañitas y esas hendiduras tienen que coincidir con las pestañitas de dentro. Lo digo para que no lo metéis al revés, porque al meterlo al revés forzáis y os acabáis cargando las pestañitas y al final se rompe la cámara, la batería. Entonces la empujáis hacia adentro y una vez que está dentro seguís el sentido de la flecha que pone aquí y hasta que suene clac. Eso ya está. En ese momento que ya tienes la batería metida, ya le das a encender. De ninguna de las maneras, absolutamente prohibido quitar la batería con la cámara en funcionamiento. Vamos a empezar contando todo lo que es esta parte del panel, esta parte de la cámara físicamente. Entonces vemos aquí que hay dos anillos. Esto de aquí son dos anillos, que los podemos mover como los anillos de una óptica de una cámara de fotos. Entonces, ¿qué hace cada anillo? Si me pones el ejemplo, con esta cámara estamos grabando ese extintor que veis allá arriba, ¿vale? Entonces, esto que ya sabéis que es un paneo, ya sabemos que con esta rueda de aquí hago zoom. ¿Lo vemos? ¿Que se me ha desenfocado? Pues tengo esta segunda rueda para enfocar, hacer foco. ¡Ay! ¿Lo vemos? Entonces tenemos este objeto ya estaría enfocado. Entonces ya también puedo irme para atrás y con la técnica esa de que enfoco el objeto que está lejano y echo el zoom para atrás, podríamos decir que tenemos todo eso enfocado. Vale, eso sería un primer aspecto, que sería, esto de aquí es un parasol, no es otra cosa que un parasol. Lo único que hace es que las radiaciones de la luz que vienen directas a la óptica las para y no te entran esas perlas que para muchos es muy incómodo y es una forma incorrecta de grabar. Para otros es que le conviene que hayan perlas, ¿vale? Seguimos y encontramos aquí debajo, pero pone AWB, que significa Auto White Balance. Esto es el botón que yo os he enseñado para hacer balance de blancos. La técnica que hemos aprendido, que es que coges la cámara, ponme otra vez el punto de vista de la cámara y haces zoom hacia un blanco. ¿Os acordáis? Por ejemplo, este blanco mismamente, esto va a salir. Y le daríamos a ese botón para que nos haga balance de blancos. Siguiente botón, siguiente rueda importante a saber manejar, esta rueda de aquí abajo. Esto, además de ser el botón del White Balance, esto es una ruedecita que te permite abrir o cerrar el diafragma. ¿Veis el efecto? Diafragma cerrado hasta que está en posición de close, que prácticamente es que no entra luz. O lo vamos girando hasta que el diafragma está abierto y entra toda la luz. Bien, entonces ya son tres ruedas. Estaría la rueda que hace el enfoque, la rueda que hace el zoom y la rueda que hace el iris. Las tres ruedas que por lo general suelen estar en una óptica. Vale, ahora tenemos la siguiente línea de botones. El filtro ND Filter. Esto es Neutral Density, o en su traducción al español, filtro de densidad neutra. Esto lo que hace es que cuando nos llega muchísima luz de fuera, como grabar un día súper soleado, o vamos a girar a una zona donde haya muchísima luz, pues aquí lo que hace es que para que tú lo puedas grabar bien, le mete unos filtros que quitan esa fuerza de la luz, metiendo ¿veis? Esto sería un filtro normal, sin densidad neutra aplicada, está en off, pero yo de repente le meto densidad neutra y meto un filtro que hace que esa luz fuerte no me afecte tanto al plano. Y si además le doy un segundo paso, ¿veis? Puedo enfocar al LED sin que se queme el plano. Y eso es gracias a unos filtros físicos de densidad neutra, no es nada eléctrico. Yo cuando activo esto, se pone delante de la óptica unos filtros que restan puntos de diafragma. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la forma en la que tú grabas normal el plató. Y dices, ostras, que está quemado de luz. ¿Qué recurso tenemos cuando está quemado de luz? Cerrar diafragma. ¿Vale? Cierro diafragma y ya está. Que resulta que has cerrado el diafragma del todo y aún así te sigue entrando muchísima luz. Pues
le aplicas filtros ND y vas quitando pasos de diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, este recurso, el ND Filter, no es otra cosa que una ayuda para que no se queme el plano cuando hay muchísima luz, sobre todo para grabar en exteriores, porque la luz en plató la puedes controlar. Vale, seguimos. Después del ND Filter, aquí abajo hay una serie de botoncitos. A ver, botón que es un error bajo mi punto de vista, y sobre todo si somos estudiantes de esto, darle a Full Auto. Full Auto es que la cámara lo hace automáticamente todo, tú no decides nada. Ni ND Filter, ni enfoque, vamos, sería como la opción de los que no tienen ni idea, que no es el caso. Si no tienes activado, vamos a ver si puede grabar esta pantallita. La parte de aquí arriba, los 278 minutos, indican la cantidad de batería que queda todavía por grabar. El TC es timecode, un código de tiempos, que ya os contaré en Avid en qué consiste, pero básicamente tenemos, te da la información en frames, en segundos, en minutos y en horas, ¿vale? Aquí estaría la supuesta fecha del día, que no está bien, y la hora. Aquí estaría el formato en el que estamos trabajando, 1280 por 720. A 50 fotogramas por segundo, ¿vale? Y una velocidad de grabación en la tarjeta de 35 megas segundo, ¿vale? Esas son todas las informaciones, las vamos a ir entendiendo. Luego aquí, esta de aquí, me importa mucho que esta MF de aquí, que pone MF aunque no lo parezca, se llama Manual Focus. Eso significa que el enfoque del cacharro está manual. Depende de que yo toque, abre un poquito plano, por favor. El enfoque depende de que yo toque esta rueda. Pero si yo me voy a este botón de aquí y lo cambio a Autofocus, ya se ha quitado de aquí el Manual Focus y eso ahora hace que yo, cuando me acerque automáticamente ponme el plano del extintor otra vez, cuando yo me acerque al extintor, automáticamente la cámara lo enfoca solo, sin necesidad de que yo gire el anillo. Me voy atrás y yo que sé, quiero enfocar, no hay nada a la vista. Bueno, sí, ese folio y ese boli, y automáticamente lo ha enfocado. Es decir, es una herramienta, ojo, cuidado, peligro. Esta herramienta tiene el peligro de que, a ver si lo puedo girar, de que tarda un poquito en enfocar, ¿eh? Ahora mismo no hay nada desenfocado, pero tarda un tiempo, ¿vale? Y en principio yo no la usaría a no ser que, pues que tenga un plano fijo y tal, porque hay muchas veces que te enfoca cosas que no quieres. Imagínate que por un casual estuvieses grabando un entrevistado y has enfocado sin querer la cadena. Entonces él piensa que lo que tiene que enfocar es la cadena y no te enfoca el extintor. Entonces es mejor tenerlo en manual para que lo que esté enfocado sea lo que tú has decidido que esté enfocado. Así que vamos a ponerlo otra vez en manual. Ya se pondría en manual aquí. Y ya controlo yo el enfoque con la rueda que os he enseñado. Vamos a seguir y el botón esto ya está contado. El asistente de foco es una herramienta súper útil. Ya lo habéis visto muchos de vosotros cuando los que habéis ido a cámaras en plató. Habéis visto que es una serie de rayitas, le voy a dar asistente de foco, Focus Assist, que se ponen en mi visor, en este de aquí con el que grabáis, para indicarme que está enfocado. Cuando los contornos de los objetos están en azul, significa que está enfocado. Si yo, por ejemplo, desenfoco esta escena, o al revés mejor, no sé si estoy en Manual Focus. ¿Veis? El objeto no tiene tanto enfoque. Es decir, yo me voy a poner aquí y ahora mismo este objeto solamente estaría más o menos enfocado lo que sería la luz. Pero si yo voy aumentando foco y le voy aumentando el enfoque de ese extintor, automáticamente empiezan a aparecer contornos azules por todos lados. Y eso significa que este objeto ya está siendo bien enfocado. Entonces, cuanto más rayitas vea azules, mejor indicativo. El asistente de foco se usa porque el ojo en una pantallita tan pequeña LCD de apenas 3 o 4 pulgadas como esta, te engaña mucho, 7 pulgadas será, no sé,
te engaña muchísimo. Tú piensas que una cosa está enfocada y no lo está. Entonces lo mejor es tener este mecanismo que con estas rayitas azules te indica que sí lo está y ya te puedes relajar, ¿vale? Venga, seguimos avanzando. Ya sabemos el Focus Assist, el Timecode todavía no lo vamos a trabajar. Y llegamos a la parte de la cámara, esta de aquí, que es relativa a... Amplía un poco el plano, por favor, Gabriel. A estos botones de aquí. ¿Vale? El iris, la ganancia, el white balance, estos tres botones de aquí. Vale. El iris es otra cosa que también la cámara te da la opción de que lo pongas automático y te lo controle él, pero igual tú no quieres que te lo controle la cámara. El iris automático es, por ejemplo, yo ahora mismo lo pongo en automático para que lo veáis. ¿Qué pasa? Que voy a quitar el asistente de foco ya para que lo veáis. Que automáticamente la máquina decide que si, por ejemplo, el foco que antes veíamos oscuro, lo enfocamos y de repente fuerza la cámara para que se vea. No sé si se ve. Ahora mismo está muy quemado de luz el extintor, pero automáticamente el iris se regula. A ver si puedo mostrar otro plano. El iris. Esto es en automático. Yo que se graba el suelo. ¿Veis? ¿No es como se ha iluminado de golpe? Eso es que automáticamente él ve que el suelo necesita más luz. A medida que abandonamos el suelo y nos vamos a la mesa, le ha quitado ya la luz. Automáticamente, ¿veis? Vuelvo al suelo y otra vez que me lo vuelve a quemar de luz. Entonces, esto, una vez más, es interesante para la gente que no domina el tema audiovisual, como un usuario cualquiera. El iPhone es muy dado a hacer esto del auto iris. Muy, pero que muy dado. Y a mí es un error. Nosotros como creativos audiovisuales igual queremos que se vea a oscuras. El oscuro del plató lo hemos trabajado a posta, no queremos que el negro del fondo se vea gris. Para nosotros eso es un error. Entonces lo que vamos a hacer es poner el iris manual, ¿vale? Y con este botón de aquí, controlar el iris que queremos en cada momento. Entonces, yo ya lo tengo manual, ¿vale? En este botón de aquí, a ver si lo veis aquí, cuando aparecen los números es que el iris está manual. Y cuando se... bueno, lo vas a intentar acercar. Madre mía, qué mal primer plano tengo. Iris activado, lo activo. ¿Veis? Número F22, lo quito, no hay. Aquí está cuando está en manual. Y con esta rueda que os he contado antes es con lo que se abría y se cerraba, ¿vale? Entonces aquí yo ya tengo el plano del extintor cerrado y lo puedo tener un poquito abierto. Y yo quiero que este sea mi plano. No quiero que me lo aclare, porque narrativamente yo quiero que el extintor esté sobre un fondo negro y que cuando yo baje la cámara y gire hacia el suelo se vea con la oscuridad que yo me he trabajado. Y acabe así y funda negro. Esa sería la intención. Y por eso si yo en un momento dado soy vago y digo, lo quiero todo automático, y también os metéis el iris auto, automáticamente este va a decir, está mal iluminado, y te va a llenar de luz esto, y tú vas a querer bajar el plano, y te lo va a ir iluminando todo. Cuando llegues al suelo también te lo va a iluminar, entonces te va a trabajar el iris cuando tú no quieres trabajarlo. ¿Vale? Entonces, iris manual. ¿Vale? Y se trabaja con esta ruedecita de aquí. Bien. ¿Vale? Llegamos al punto de la ganancia. La ganancia es todo lo contrario al problema que tenemos con el ND filter. En este caso, voy a apagar esto. Tenemos un problema y es que, por ejemplo, estamos en una situación en la que no tenemos mucha luz. Entonces voy a apagar estos cacharros. ¿Vale? No tengo mucha luz, pero tengo la misión de grabar bien ese extintor. Entonces, ya he gastado todas mis armas con la cámara, que es, por ejemplo, abrir el iris al máximo. No, sigue estando muy oscuro.
entonces empiezas a jugar con un aspecto que es la ganancia. A ver, enfócame aquí, justamente aquí debajo, hay un apartado arriba que no se ve ahora, pero por culpa mía, porque he apagado las luces, que pone ganancia, gain. Lo voy a poner para que lo veáis. Ahí veis que pone ganancia, ¿no? Vale, entonces con la ganancia lo que hacemos es meterle puntitos de como un refuerzo de luz. Pero, problema, esto es magia pero con trampa. Has ganado ganancia, pero has ganado muchísimo ruido. ¿Tienes más ganancia? Vamos a enfocar esto. Tienes ganancia. Es verdad que ya has conseguido enfocarlo y con la luz que quieras, pero todo con muchísimo ruido. Entonces no te lo puedes permitir. Tienes que conseguir que este extintor esté bien grabado sin usar la ganancia. La ganancia solamente la vamos a usar cuando no tengamos otro recurso, ¿de acuerdo? El siguiente apartado que aparece aquí es el del balance de blancos, el white balance. El balance de blancos ya os he enseñado que es corregir los colores de la grabación a través de hacer un registro de cómo refleja la luz en un blanco. Entonces, lo correcto para hacer un balance de blancos bien sería colocar una hoja blanca delante del objeto que queramos grabar, ¿vale? Hacer zoom sobre ella, sobre ese objeto blanco, hasta que ocupe toda la pantalla. Si nos tenemos que acercar, nos acercamos, tampoco pasa nada. Ahí. Vamos a intentar que no esté tan quemado. Vamos a cerrar un poco el diafragma. Pero tampoco lo tenemos que abrir tanto, chicos? Porque si abrimos el diafragma mucho, o sea, si lo cerramos mucho, nos ocurre un problema. Aquí, así. Que es que se empieza a ver los detalles del folio. Entonces, eso ya no es un blanco puro. Eso empieza a ser un blanco con grises. A mí me interesa que sea blanquito. Entonces, si está así el blanco, un poquito desenfocado y un poquito quemado, sería la forma ideal. Y le damos al botón que os he enseñado antes de White Balance, que está aquí justo delante. Entonces, ¿por qué pone White Balance B, A y Preset? Porque yo puedo guardar tantos balances de blancos como me permite la cámara, que son 2. Puedo guardar un balance de blancos en B, le doy a B, y ahí guardo este balance de blancos. Clic, le doy, y automáticamente ya me ha hecho el balance de blancos para grabar bien el extintor. Pero yo quiero hacer un segundo balance de blancos porque tengo otra escena en el plató que tiene otras tonalidades. Yo que sé, por ejemplo, voy a colocar esto aquí, a ver si me da el efecto que quiero. Entonces quiero hacer un segundo balance de blancos, pero en esta ocasión sobre un azul. Entonces voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque al hacerlo sobre azul voy a conseguir un efecto de amarillo. Entonces me pongo en la posición. ¿Puedes grabar esto de la cámara? Ah, no estoy yo. Puedes poner, entonces cojo el balance y lo quito de la posición B, que es donde está grabado el balance de blancos con el blanco normal, y me voy a la A. Y en la A hago el balance de blancos sobre el azul. A ver. Vale, entonces ya he hecho, recojo para atrás y esto se ha quedado amarillento. Entonces, ya tengo dos balances de blancos. Uno hecho sobre el azul con el objetivo de obtener un tono cálido y un que lo tengo guardado, memorizado en la A, y en la B un balance de blancos correcto sobre un blanco. Entonces ya puedo jugar. Entonces el director te dice, ahora con el balance de blancos normal, que tú sabes que lo tienes en el B, ahora con el amarillo, sabes que lo tienes en el A. Hay un tercer balance de blancos que es el preset, que es uno que viene preconfigurado de cámara, que si lo quisieras cambiar tendrías que entrar en el menú. Entras en el menú y lo configuras, pues balance de blancos sobre verde para que la imagen te quede magenta. Entonces ya tienes magenta, amarillo y un balance de blancos normal.
El panel que tenemos aquí dentro mola mucho, sobre todo en esta cámara, porque te deja usar 2 tarjetas a la vez. Entonces, podemos usar, por ejemplo, las tarjetas que os he enseñado en clase, son las tarjetas SD, ¿vale? De 32 gigas. Esto os contaré cuál se usa, ¿vale? No seáis brutos, solo tiene una forma de entrar, que es con la pegatina hacia acá, ¿vale? La incorporáis y esa sería la forma de trabajar. ¿Por qué tienen 2 ranuras? Cuando se pone el botón en verde significa que está bien ya para grabar. ¿Por qué hay 2 ranuras? Pues hay 3 modalidades de grabar y os las voy a enseñar con el menú más adelante, pero una es que graba la tarjeta A y cuando ha terminado de grabar salta al slot B y automáticamente, entonces tendrías como, si metes 2 tarjetas de 32, tienes como 64 gigas y así con todo. Y otra cosa que se puede hacer es grabación en espejo, que es una grabación en la que automáticamente tienes un backup. Lo que estás grabando en A se está grabando automáticamente en B. ¿Vale? Eso está muy bien. Cuando tienes que distribuir tu grabación a mucha gente, sería lo más guay, porque directamente ya tienes 2 copias en un segundo. ¿Vale? Y luego hay otra forma, que es la de que tú puedes ir saltando de una tarjeta a la otra, como que estás haciendo una edición en directo. Que tú quieres que un momento concreto de tu tarjeta se vaya a la web, pero no todos. ¿Vale? Entonces eso es una forma muy interesante de jugar con el doble slot que tiene esto, que por cierto tiene una ventanita de protección, porque las tarjetas son de un plástico muy frágil, muy delicado, incluso un golpe muy fuerte puede hacer que tu tarjeta salga disparada para afuera. Entonces es bueno tener esta ventanita de protección, ¿de acuerdo? Siempre puesta. Las tarjetas las tenéis que poner vosotros, ¿eh? Vale, más cositas. Una vez que te metes una tarjeta, automáticamente en la pantallita de antes, si la puedes volver a... claro, tendríamos que poner esto en otro lado, porque si no te vuelves loco. Vale. En la pantallita que teníamos antes, ahora te dice, aparte de la duración de la batería, al meter una tarjeta te dice la cantidad de tiempo que tienes para grabar, que son 112 minutos. Está muy bien. Vale. Ahora voy a entrar en un tema que es el menú, porque hay muchas cosas que se configuran en el menú. Un momento, porque voy a hacer que el menú se vea en pantalla. Visualizar en televisión. Vale. Bien, enfócame, si puedes pinchar la cámara 3 todo el rato ya, en programa, la cámara 3. Eso es. Y quitar eso. Bueno, qué grande eres, Gabriel. Lo que tenemos aquí es el menú y vamos a aprender varias cosas. La primera, cuando yo le doy a menú, lo que nos tiene que importar, lo primero de todo, es la pestaña de sistema. Y en sistema, el ajuste de grabación. Y dentro de ajuste, formato. Y dentro de formato tenemos los sistemas, si o bien queremos grabar en HD, o queremos grabar en SD, o queremos grabar en 4K. Aquí se elige la resolución. Nosotros, por lo general, tenemos que trabajar siempre según al destino. Es decir, si trabajáramos para este plató trabaja a 720, con lo cual estaríamos grabando correctamente. Si grabamos para otro plató, por ejemplo, tendríamos que utilizar el 1920 por 1080. ¿Vale? Eso sería las 2 variantes, ¿de acuerdo? Luego, también tienes que ver si grabamos a 25 o a 50 fotogramas por segundo, ¿de acuerdo? Y esto también es muy importante. Normalmente cuando tú eliges el formato, los que son de Mac lo tienen más fácil cuando trabajan en QuickTime. Pero, por ejemplo, hay otra forma que es AVCHD, pero yo siempre recomiendo poner aquí QuickTime. Si en cualquier caso no estuviera ahí puesto QuickTime, yo lo pondría, ¿vale?
tarjeta tiene una tasa de bits automática que es de 35 megas por segundo, no deja editarla, pero hay otras tarjetas hay otros formatos que sí te dejan editar esto. Esto es lo que hace es que la tarjeta grabe a una mayor velocidad de tasa de bits, con lo cual graba más calidad, pero también la tarjeta te dura menos, eso lo tienes que medir. Por ejemplo, si yo quiero coger esta cámara y quiero grabar en 4K y lo quiero grabar a 50 cuadros por segundo, que no se puede, bueno, y una tasa de bits de 150 megas, es una burrada, automáticamente vais a ver, voy a aplicarlo, pero no se va a ver en pantalla. Bueno, lo vemos aquí, que sí que me interesa que lo veáis. Automáticamente lo que antes te dejaba grabar 112 minutos, ha pasado a dejarte grabar solo 27 minutos. Es decir, se ha fundido 110 minutos solo por el hecho de grabar a una mayor resolución y a una mayor cantidad de megas por segundo. Entonces esto es una burrada innecesaria porque nosotros en Platón no necesitamos tanta historia. Entonces voy a volver a colocarlo como estaba en sistema, ajustes, otra vez voy a colocarlo. Dices, ¿por qué ha desaparecido la imagen que estaba grabando en... Un momento, perdón. Ajustes, sistema, ajuste grabación, formato de grabación. Ha desaparecido la imagen porque este plató trabaja en HD y trabaja en 720. Al cambiar la resolución ya no se ve en plató. Entonces, en el momento que yo aplique estos cambios, la imagen, al estar en concordancia o yo qué sé, al ser compatible, sí se ve. Entonces, ahora mismo he recuperado ya la imagen. ¿Lo veis? Vale. Más cosas. Otra cosa que podemos ver en el menú es lo que veíamos antes de, por ejemplo, si vemos las barras para ver si queremos corregir color, que es algún profesor os enseñará. También el OIS es un botón que en principio corrige el pulso, cuando coges la cámara que no te tiemble. El obturador que vaya por pasos, bueno, aquí quiero ver si hay alguna cosa cómo se controla el iris, si es manual, si es tal, bueno, esto todo son las cosas que están automatizadas. Nada, esto nada. El proceso de cámara, a ver que aquí hay una cosa que os pueda contar. Bueno, aquí el balance de blancos es para que tú configures el preset. ¿Os acordáis que os enseñé que había uno que tú podías poner en preset? Pues según la teoría que os he contado de la temperatura de color, ya sabéis que vosotros podéis ponerlo más cálido o más frío según aumentéis o bajéis los grados Kelvin. ¿Vale? La matriz de color no la vamos a tocar. Entonces, automáticamente ese white balance que habéis ajustado en preset y le ponéis la temperatura, que ahora mismo está en temperatura 5600 grados Kelvin, sería este último de aquí abajo, el que pone PRST, preset, ¿vale? Gabriel, el plano de la cámara, el que pone preset, ese sería el que se ajusta desde el menú, el que se ajusta desde el proceso de cámara, el que se cambia desde aquí. El que ponéis que balance de blancos 5600, ese sería el preset. Vale. Luego, más cosas interesantes que tenéis que saber. Si, por ejemplo, vosotros queréis trabajar con una cosa que yo os recomiendo muchísimo, que es trabajar que se vea en un monitor externo. Los hay en préstamo, hay 2 monitores, hay 4 monitores en total que sirven para trabajar con estas cámaras de Full HD. Entonces, lo único que es importante que le des al menú que acabo de darle, al de ajustar A/V, ajustar vídeo, y lo que tenemos que hacer es activar la salida, porque si no la activamos no se ve en el monitor. Por ejemplo, si yo ahora mismo que estoy grabando el extintor, ahí con el menú de delante, le quito que no tenga salida a la cámara, que no haya ningún tipo de salida a monitor, sino que está en off, automáticamente se deja de ver lo que estoy grabando en ningún monitor. Se apaga
Entonces, muy importante esto porque por lo general, por defecto en las cámaras, la salida de monitores está apagada, está en off. Entonces, yo la tengo que activar. Entonces, HDMI más SDI, por otra vez, ¿cuál elijo? ¿HDMI más SDI? ¿O elijo la opción solo SDI o solo HDMI? ¿Cuál me recomiendas? Pues mira, vamos a darle un poquito la vuelta a la cámara y entramos en aquí, en esta parte de aquí, que es como el device, es como el recurso, ¿no?, de entrada y de salida. Entonces, aquí está la salida USB que te sirve para conectar la cámara a un ordenador y sacar los brutos o cambiarle, actualizar el driver, pero eso es una cosa que nunca vais a tener que hacer aquí por lo menos. Y luego está la salida HDMI, el device HDMI y el device, que lo voy a si lo saco no lo dejo, que sería el device SDI out. SDI out. Se ve muy mal, pero muy importante. SDI out. Ostras, como si fuera el iPhone X. ¿Vale? El SDI out. Entonces tenemos un cable conectado, una salida de la cámara que es un cable BNC, que sería las siglas de Baby Network Connection, ¿vale? Pero que hace la función de conexión SDI, que hace que esta cámara se vea en un monitor, ¿vale? Entonces yo tengo esta cámara conectada por un cable a un monitor y hace que se vea. Si no tuviera este tipo de conexión, lo que haría sería sacar la señal por HDMI a mi tele HDMI. Con lo cual, oye Ricardo, yo con mi televisión que tengo en casa así pequeñita, de 40, 25 pulgadas, tiene una entrada HDMI, si yo conecto el HDMI de esta cámara, el HDMI de aquí, y lo pongo en mi tele, ¿se ve lo que estoy grabando? Sí, siempre y cuando tú tengas las opciones puestas de que esté activada la salida HDMI. ¿Vale? Si solamente tienes esta, no va a funcionar. O si lo tienes off, no se va a ver. Entonces, para monitorizar tienes que hacer esos dos pasos. Activar el puerto y luego conectar un cable en el puerto. Bien. Muy importante esto. ¿Vale? Ajustar AV, ajustar vídeo. Vale. Luego hay una opción que es que muchas veces cuando estás grabando el menú te molesta. Entonces, esto que yo tengo puesto de visualizar el menú en pantalla lo puedes quitar. Y así no te molesta y grabas limpio, ¿vale? Por aquí, de esta parte, ya no me interesa gran cosa. Habríamos contado las cosas más importantes de la cámara. Solo me quedan, porque sonido vamos a dedicarle otro apartado. Me queda por contaros varios botones que son útiles. El primero es una salvajada, pero lo necesitamos a veces, que es el Lolux. Esto deja abierto el sensor de la cámara a muerte, pero aunque estés de noche, graba lo que tienes que grabar. Muchas veces es importante más tener la imagen que sea de calidad. Entonces, aunque sea súper oscuro, tenemos la persona famosa que tenemos que salir, que está saliendo del juzgado, o lo que sea, tenemos ese plano. No nos importa ni el ruido ni nada, nos importa tener la toma. Con lo cual, el Lolux es un recurso súper necesario en esos casos. Si no, si tenemos un rodaje normalmente parado, tranquilo y tal, Lolux estaría prohibido. Luego, el Zebra. No se ve en esa pantalla, se ve en esta. Gabriel, aquí. El cebreado no es otra cosa que te indica a modo de cebreado qué partes de la imagen están quemadas de luz. ¿Vale? Las que tú ves que son muy blancas y no tienen cebreado es que ya están quemadas del todo. Y lo que le rodea a esa parte quemada está en cebra como indicándote que está a punto de quemarse. Si yo este plano lo quemara a tope de luz, ves que se retira el cebra y te enseña con cebra las partes que todavía están salvables. Y si yo lo voy bajando, lo voy oscureciendo, ¿vale?
Esto significa que no están quemados. ¿Lo entendemos? Hola, ¿eh? El cebra. Vale, eso es un recurso para saber. Lo voy a quitar ya. He quitado el cebra. Otro recurso importante que podemos usar es el shutter. ¿Vale? El shutter. Bien, el shutter, voy a darle aquí al botón y automáticamente cuando ves lo que aparece, el 1/50 de la esquina se pone en blanco, significa que lo puedo editar. Entonces, ¿a mí para qué me conviene usar el shutter? Pues digamos, la velocidad, es el obturador mecánico, lo llaman así, obturador mecánico, shutter, es el obturador de la cámara de vídeo. Entonces, si yo lo pongo a una velocidad alta, perdón, lo tengo que activar, lo activo, ¿veis? Me quita luz, pero también es verdad que los movimientos no dejan estela, es un movimiento muy limpio. Entonces, para hacer paneos me viene genial trabajar con el shutter a 250. Claro, pierdo luz, pero bueno, pues lo intento ganar o con iluminación o abriendo iris, pero me da igual porque me renta mucho grabar así porque no hay nada, como estoy grabando con muchísima velocidad de obturación, no hay nada que me haga estela. Por ejemplo, el shutter abierto nos viene bien para grabar carreras de motos, ciclismo, Fórmula 1, deportes. Ahora bien, tú no tienes la posibilidad de usar el shutter tan controlado porque no hay nada de luz. Entonces tienes que abrirlo. El shutter, porque por un casual no tienes iluminación, con lo cual apagamos esto. No tienes iluminación en plató, tú tienes esto muy oscuro, entonces usamos el shutter al revés, que es que le bajo la velocidad y al bajarle la velocidad de obturador, al igual que en una cámara de fotos, me abre más, tengo un plano más luminoso. Pero ¿qué ocurre? Que el obturador va muy lento, entonces cada movimiento deja estela. Y a mí, pues eso, en un momento dado no me interesa en una carrera ni nada. Quizás simplemente me interesa si en un momento dado quiero grabar un objeto que está súper estático y necesito que tenga luz. Pero no puede tener movimiento, porque el movimiento me dejaría estela. Entonces ahí vosotros tenéis con el shutter ese doble juego. O bien lo dejo a un número alto y juego con el resto de elementos, como abrir diafragma, para que el objeto se vea a 1.4, que es bastante. Añado la luz de extra para poder jugar con el shutter. Normalmente cuando se graba una carrera o tal, estáis en un exterior y la luz del sol es tan potente que os permite jugar con el shutter. ¿Veis? Aquí, al abrir el diafragma, luego tenéis que tener mucho cuidado porque la apertura del diafragma es un arma de doble filo porque te da más luz, pero también pierdes mucho enfoque, mucha distancia focal. Entonces, si yo grabo el extintor y además quiero que salga enfocada la cadena y el pomo de la puerta que no se ve mucho de atrás o la silla, si tengo un diafragma muy abierto, solo se enfocaría más bien el extintor y ya está. Entonces, si quieres tener muchísimas cosas enfocadas en distintos planos, el diafragma tiene que estar más bien cerrado. El iris, vaya, tiene que estar como por aquí. Entonces, quizá no me puedo permitir jugar tanto con el shutter si yo quiero tener muchas cosas enfocadas. Vale, y tenéis que vosotros ir valorando los parámetros que hemos visto. Si te interesa tener el obturador más abierto, más cerrado, el iris más abierto, más cerrado, ¿de acuerdo? Y bueno, el funcionamiento de lo único que me da a contar, que os he dicho que lo iba a contar, es en el proceso de cámara, en el sistema, en las tarjetas. Cuando metes una tarjeta nueva, siempre es importantísimo darle formato. Yo no le voy a dar porque es una tarjeta personal y no quiero que se me borren los brutos, pero formatear la tarjeta no solo es vaciar una tarjeta y dejarla en blanco. Formatear la tarjeta significa darle el formato. ¿Y qué formato le estás dando? El formato de JVC. Es el ideal para esta cámara.
si yo meto mi tarjeta en una Canon, tendré que formatearla y se pondrá el formato ideal para trabajar en Canon, y así todo el rato. Entonces siempre es bueno que cuando metáis la cámara en un aparato le deis el formato de ese aparato, y eso se hace entrando en tarjetas, formato de tarjeta. ¿Vale? En el... bueno, esto... ajuste de grabación. Vale. En el ajuste de grabación, además de formato, tenéis el modo REC, que os he contado. El modo REC es el normal, ¿vale? Que sería el que ya el habitual de las tarjetas, ¿vale? Esto no sé, no, esto no es, perdonad, es que me estoy confundiendo. Yo lo que quiero entrar es en lo de los slots. Ranuras, eso es, perdón. Lo de olvidar lo anterior. Las ranuras es las tres formas que tiene. En serie sería que la tarjeta A termina y pasa a la B. La dual es la que os he dicho, que es que tiene una función dual los slots, ¿vale? Es que puedes pasar de uno al otro, lo que tú quieras, ¿vale? Y el backup es el que al mismo tiempo que estás grabando en la A, se está grabando lo mismo en la B. El backup siempre hace referencia a una copia de seguridad. Hacer un backup es una copia de seguridad. Pero al mismo tiempo que estás haciendo una grabación en A, te está copiando en B. ¿Vale? Y en principio lo único que me quedaría por contaros es que hay el botón de Mode, ¿vale? Mode, que lo único que hace es que te deja ver, si le das a Mode, entras en el menú de ver lo que has grabado, en el menú Clips. Entonces, si yo hubiera grabado aquí el extintor y tal, pues se irían viendo los clips distintos que he hecho. Entonces, esto es como un visor para ver qué tal ha quedado lo que he grabado. Le voy a quitar el modo, le voy a poner aquí. Y lo último de todo, ya. Cuando os he dicho antes que teníais un montón de información en la pantalla, como a qué balance de blancos estás, si estás al 720 y todas esas historias, también hay una cosa que se llama display, que es para quitarte las manchas a la hora de grabar. ¿Veis esto? Que te dais el display es que quitáis todos los textos. Y eso es muy útil porque te puede molestar tanta información a la hora de grabar. Entonces lo quitas en display. Lo pones en display y lo quitas en display. El ajustes de marcador está genial porque os marca, por ejemplo, lo que yo os he enseñado en clase, la rejilla. ¿Veis? Esto, no se ve ahí, se ve en la pantalla. Pues mirad esta pantalla. Si tú pones rejilla, puedes ver la regla de los tercios, ¿vale? O de los 9/9, que yo os he enseñado en clase que lo ideal es que los 4 puntos de interés están en la intersección de estas líneas. Entonces aquí colocaríamos un punto de interés, o lo colocaríamos aquí, o aquí, o aquí. Esto es 4 puntos de interés. Entonces, si los ojos del entrevistado siempre tendrían que estar aquí, porque es en los que queremos que nos cuenta la historia, y si estuviera en el otro ángulo, tendrían que estar aquí. Pueden estar los ojos del entrevistado aquí y las manos del entrevistado a este aquí. Ese sería un plano perfecto, porque hay 2 puntos de interés, que es lo que nos habla y lo que expresa con sus manos, dentro de los 9/9 que os conté. Luego, hay más opciones dentro del menú, ya no me acuerdo cómo entraba ahí. Ajustes de marcador, el marcador de rejilla, y también está la zona de seguridad. ¿Vale? El marcador de zona de seguridad es lo típico de... zona de seguridad. Que también lo vamos a ver aquí. Que es que muchas veces lo que tú grabas en este formato 16/9 te lo llevas a plató y de repente lo que está en las esquinas no sale. Entonces, para tú asegurarte que todo lo que has grabado salga, métete márgenes de seguridad y no grabes más allá de ellos. ¿Vale? Eso es muy, muy necesario, útil. Y por eso la marca central es simplemente que te marca con una X así a modo de cruz, que está donde está el centro, donde está el punto central. Eso te interesa simplemente por si tienes compensado simétricamente un plano, ¿vale? Bueno, crearía sonido, pero para sonido vamos a hacer otro vídeo,
Hemos terminado aquí. Esto pertenece a la asignatura de Tecnología de los Medios, de primero de Periodismo, de la asignatura impartida por Gabriel López Nieto y Ricardo León. Un saludo.